Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a ver la en Historia Universal, la prehistoria. Una vez más con ustedes, vamos a entrar a la clase. Eh, ¿Qué vendría a ser la prehistoria? ¿Qué es la prehistoria? Es la época que abarca, ¿sí?, desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura hace 4000 años antes de Cristo. Entonces yo acá puse, ¿no?, es la etapa que comprende desde el origen del ser humano hace 5 millones de años hasta la aparición de la escritura hace 4000 años antes de Cristo. Quiere decir con Mesopotamia. Recuerda que en Mesopotamia se dio inicio a la escritura cuneiforme. Etapas. Las etapas de la prehistoria comprenden eh, dos etapas, se podría decir, o edades, la edad de piedra y edad de los metales. En las etapas de la edad de piedra tenemos paleolítico, tenemos el mesolítico y el neolítico. En el paleolítico se dio de 2,5 millones de años hasta 10.000 años antes de nuestra era. Luego tenemos el mesolítico y luego tenemos el neolítico, que quiere decir piedra nueva. Esto se dio de 10 millones de años hasta 7.000 años antes de Cristo. Y luego tenemos la edad de los metales, que se da de 7.000 hasta 4.000 años antes de Cristo. En el paleolítico, paleolítico significa paleo, antiguo, lítico, piedra, quiere decir piedra antigua. A esto se refiere la humanidad vivía en la caza y la recolección, era nómade. Posteriormente, en el neolítico, aprendió a domesticar animales y a cultivar la tierra y se volvió una persona sedentaria. Entonces, grandes logros que se lo dio en la prehistoria a través del paleolítico. Ahí vemos la evolución del hombre que pasó de un homínido, pasó a ser un homo, ¿no? Pasó de un homínido a un australopithecus y a un homínido, de acuerdo a la evolución de la Tierra. El hombre se fue adaptando y fue surgiendo. Luego también el hombre encontró como instrumento principal lo que es el fuego. Esta herramienta le permitió para poder abrigarse del frío, defenderse de animales, también para la caza y cocer sus animales. Vemos el proceso evolutivo de la masa cerebral y luego las manifestaciones artísticas. Vemos las pinturas rupestres, también vemos lo que es el totentismo, que eran veneración a sus dioses. Vemos ahí a su diosa que es Venus, que lo tiene cogido en la mano, que es una mujer, una estatuilla de piedra que viene a ser. Luego tenemos la domesticación de animales. Recuerda que el primer animal domesticado es el perro. ¿Sí? El perro fue su fiel compañero, que fue el primer animal domesticado, y luego pasaron al descubrimiento de la metalurgia. Podemos observar aquí en el gráfico de una vida nómade de unos primitivos, de cómo fue su accionar o su vida cotidiana de ellos. Algunos estaban en cavernas, algunos iban a cazar, algunos se quedaban cuidando a los niños, pues las mujeres, o ah, creando vestimentas para el abrigo de ellos. ¿Sí? Luego vamos a ir viendo que en este proceso del paleolítico eh, vamos a ir viendo lo que viene a ser, utilizaron como herramienta el sílex. El sílex, que viene a ser una piedra que era dura, que se podía labrar, y esto era su base de herramienta de defensa contra los animales gigantes que había en ese entonces. Estaban los mastodontes, habían mamuts, eh, sí, megatorios, milodontes. Entonces, ellos tenían que crear sus armas para poder defenderse, poder alimentarse. Durante este periodo, los seres humanos eran depredadores.
Quiere decir que ellos no respetaban la naturaleza, ellos encontraban lo que encontraban consumían, porque era la lucha de sobrevivencia. Ellos todavía no razonaban, si yo dejo de depredar todo y qué voy a comer mañana, no, sino que ellos seguían avanzando, eran errantes, eran nómades, consumían, iban caminando, caminando, de acuerdo, donde les ganaba la noche, se quedaban a dormir, se levantaban y seguían, sí, su vida cotidiana de ellos. Eh, entonces ellos vivían de acuerdo a lo que la naturaleza les brindaba, la caza, la pesca y la recolección. Eh, como les dije, estas eran personas nómades, quiere decir que no estaban en un solo lugar. El Homo erectus es quien va a descubrir el fuego, ¿sí? Hace 1500 años, 1,5 millones de años antes de Cristo. Utilizaron piedras talladas para conseguir, sí, un filo cortante, también con el sílex que les manifesté anteriormente, que el sílex o los cantos rodados eran piedras que eran utilizados por los primeros hombres para poder crear sus herramientas, sus armas, sí, de defensa. Y no solamente ellos, también utilizaron los huesos de los animales para crear, sí, sus anzuelos, sus arpones y poder cazar sus animales. Luego también ellos van a empezar a dar su creencia religiosa. Ellos ya empiezan a crear sus actos, sus creencias rituales. Anteriormente no, cuando ellos fallecían dejaban sus restos tirados en el piso, algunos por la necesidad se comían, pero posteriormente ya no había del consumo humano, sino que lo dejaban tirado, se iban y posteriormente ya bordeaban todo el resto con piedritas y posteriormente cubrían con tierra y así sucesivamente ellos empezaban a dar una manifestación religiosa, un culto a sus muertos. También van a hacer el tótem que era una veneración o una creencia de sus dioses, de sus protectores, como el caso que vemos en la parte baja a Venus, para ellos es su diosa, ¿no? Venus es quien les protegía de todo peligro que les acechaba. Esto podría ser en forma astronómico o podía ser en una forma natural, viendo de acuerdo a sus necesidades. Si veía un animal, lo podrían usar como ellos su protector o de la naturaleza, ¿no? Cualquier ser vivo de la naturaleza, ellos lo tomaban, lo esculpían y eran venerados como sus dioses. Aparece también lo que es el arte rupestre. Eh, sí, ya les manifesté las pinturas. Acá vemos en este gráfico una vida cotidiana de ellos, ¿no? Vemos ahí que están cociendo sus alimentos, están en la cabaña, están curando su herida. Vemos algunas personas cargando su leña, entrando a su cueva, otros están regresando de la casa, otros con sus ondas están cazando aves, otros están con su lanza pescando, otros están recolectando lo que es los frutos y otros están tallando piedras. Entonces esto podemos ver de cómo era la vida en esa época. Ahora, en la edad también, en la edad de piedra, o lo que es la etapa del neolítico, esto viene a ser piedra pulida. Neolítico significa piedra pulida. Vemos ahí en el gráfico, en las imágenes, las piedras que se están ahí en la parte superior. A la derecha vemos las piedras pulidas. No son piedras toscas, sino que estas piedras van a ser pulidas para ser utilizadas como sus herramientas o hachas. ¿Sí? Eh, También en esta etapa del neolítico se va a desarrollar lo que es la agricultura y la ganadería. Ellos ya empiezan a convertirse en unas personas sedentarias, porque con el matriarcado se da inicio a lo que es la agricultura, porque ¿en qué sentido? Cuando el hombre salía a cazar los animales, era la mujer quien se daba cuenta
de que las plantas que ellos consumían y el- las semillas caían, veían que esto empezaban a crecer, se dan a crecer y también cuando los productos que ellos habían consumido veían que posteriormente seguía dando frutos. Entonces la mujer quien se da cuenta y va a dar cuenta y va a empezar el matriarcado en la administración de la casa, en la administración del liderazgo, de cómo se debió haber llevado una mejor organización. Entonces la mujer es el que cumple un rol muy importante, no el hombre, porque el hombre sale a buscar los alimentos y es la mujer quien se da cuenta de cada una de estas acciones. También ahí va a empezar a nacer lo que es la ganadería, porque ya los animales van extinguiéndose, van desapareciendo los animales, y si con la técnica del Chaco, pero si ellos matan a todo animal y se dan cuenta de que posteriormente no va a haber comida, entonces ¿qué van a hacer ellos? Van a empezar a cazar a los animales adultos. Cazan a los animales adultos al después de cazar los animales adultos, ellos van a capturar a los pequeños, a los bebés, y a los más tiernitos lo capturan y lo empiezan a domesticar, lo empiezan a criar y que esto va a servir como su alimento. Entonces ahí la mujer es quien se da cuenta que las plantas generan más alimentos que con las semillas se empiezan a crecer y dar sus frutos y también el hombre participa en la caza de los animales y empieza a capturar a los más pequeños para poder criarlos, ¿sí? Entonces ahí nace lo que es la agricultura y la ganadería. El hombre, como le dije, se vuelve sedentario, ya empiezan a aparecer las primeras chozas porque ellos necesitan establecerse, necesitan vivir en un solo lugar. Ya no necesitan estar trasladarse de un lugar a otro. También ellos necesitan elaborar lo que son sus vasijas. Ahí vemos la elaboración de sus vasijas para poder cocer sus alimentos. También aparecen los grandes palafitos. Muchas de estas casas vivían en las zonas bajas, en temporada de lluvia se inundaban de agua, y ellos tenían que construir palafitos. ¿Qué son palafitos? Son viviendas elevadas, son con palos y en la parte alta empiezan a construir la casa y ahí la choza para que en caso de lluvia no los pudiera mojar. Entonces ahí se empiezan a dar los palafitos. También aparecen la red, aparece el arado, las culturas árticas, sí que, y también las ideas religiosas se va a ir dando, sí, empiezan con mayor énfasis lo que es las ideas religiosas, se empiezan a tener ya, convertirse en personas politeístas, tener sus diversidades dioses. Ahí vemos sus obras artísticas religiosas, no vemos sus pinturas rupestres, cómo es lo que ellos fueron dando su proceso, ¿no? Cómo rodeaban al animal, la técnica del Chaco y los cazaban. ¿Ves? Si se dan cuenta, cazan a los adultos y ya no a los pequeños. Al costado vemos su representación religiosa o sus dioses que crean ahí. Acá tenemos también los dólmenes, ¿sí? Son monumentos megalíticos. Estos dólmenes son figuras que ellos creían en sus dioses, que eran los dioses en que ellos creían que concentraban a sus dioses, que les protegían. Básicamente era al sol, que el sol era su dios, entonces ahí le rinden culto a sus dioses. Tenemos ahí, entonces, esto fue el proceso eh, evolutivo del hombre. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la próxima clase.